Bueno, vamos a hablar un poquito hoy en este canal Palabras de Vida Eterna. Vamos a hablar un poquito sobre el tema, sobre las dos clases de juicios que existen, que nos menciona la Biblia, ¿no? Que nos enseña la Biblia. El Señor, hay dos clases de juicios, ¿no? Existe el juicio disciplinatorio, que es para el creyente, y existe el juicio condenatorio, que es para los incrédulos. Vamos, como siempre, esto lo vamos a sostener, lo vamos a fundamentar en la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a empezar con el tema de el primer juicio de Dios, que es el juicio para los creyentes, que es un juicio disciplinatorio. Dios disciplina a sus hijos, ¿no? Vamos a fundamentarlo bíblicamente. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el Salmo 94, versículos 12 y 13, donde dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, castigares, y en tu ley lo instruyeres. Versículo 13, para tranquilizarle en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bueno, acá vemos, ¿no? El salmista acá hace también una distinción entre la disciplina que es para el justo, o sea, para el creyente, que es una disciplina correctiva, digamos, ¿no? Disciplinadora, mientras que, y ahora también lo vamos a ver esto, para los incrédulos, para los que no les interesa y no quieren saber nada con los caminos de Dios, bueno, Dios tiene para ellos, juicios que son condenatorios, no disciplinatorios. Acá lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 94, versículos 12 y 13 lo vemos, ¿no? En el versículo 13 dice, lo vuelvo a leer, ¿no? Dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, castigares. Y el versículo 13, ¿para qué? Para tranquilizarlo en los días de aflicción. Y abajo dice: en tanto, ¿no?, que para el impío se cava el foso, o se cava el hoyo, perdón. Bueno, acá lo vemos. ¿Qué otro texto nos habla la palabra de Dios sobre la disciplina para los creyentes? Juicio disciplinatorio para los creyentes. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Juicio disciplinatorio para los creyentes. Dice así: no deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ¿no?, ni te fatigues de su corrección. O sea, no son castigos porque sí que Dios hace con los que le aman, sino que son correctivos, son juicios correctivos. Dios, por misericordia, cuando ve que un hijo de él, un creyente, se está equivocando en ciertas actitudes que tiene, el Señor, por misericordia, lo corrige. Y el versículo 12 de Proverbios 3 dice: porque el Señor, ¿no?, al que ama castiga. Acá donde dice la palabra castiga, en otras versiones dice: porque el Señor al que ama corrige. Entiéndase que no es un castigo de pegar, no, es un castigo de corrección. Es un castigo correctivo. Existen que son para el justo, para los que Dios ha escogido. Hay, sí, castigos correctivos, pero para los incrédulos, para los injustos, para los que
no quieren saber absolutamente nada con Dios, ni preguntan por sus caminos, lo que hay son castigos condenatorios. Tiene que quedar bien clara esta diferencia. Dios tiene un trato, Dios tiene un trato para los justos y tiene un trato para los injustos. Bueno, vamos a seguir con esto de los castigos correctivos, de las disciplinas correctivas. Vamos a ir ahora, por ejemplo, a Deuteronomio. Seguimos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio 8, verso 5. Deuteronomio 8, verso 5, sí. Yo voy diciendo para que ustedes también en sus casas también vayan a sus Biblias y lo lean por ustedes mismos, para que puedan ejercer el espíritu de los bereanos. Ustedes no me tienen que creer a mí. Ustedes tienen que, como el buen creyente tiene que tener el espíritu de los bereanos. Usted tiene, por ejemplo, si usted se congrega en alguna iglesia, usted tiene que examinar por la palabra de Dios si lo que a usted le están enseñando desde el púlpito es conforme a la Escritura. Porque sabemos bien lo que está pasando hoy en gran parte del evangelicalismo, que se sacan textos de contextos para justificar pretextos y la cantidad de falsas doctrinas que salen a la luz porque se traza mal la palabra, ¿no? Muchas veces de un solo versículo se hace toda una doctrina, que en realidad es una falsa doctrina. No se puede hacer doctrina sacando un solo versículo de un texto. No se puede. Las falsas doctrinas en el mundo, dentro del cristianismo, surgen porque hay personas que, ya sea de forma consciente como de forma inconsciente, saca un versículo y de ese versículo hace toda una doctrina, que en realidad termina siendo una falsa doctrina. Hay principios básicos, elementales, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, y estos principios son, por ejemplo, que la Escritura se interpreta con la misma Escritura. La Escritura se interpreta con la misma Escritura. Lo que en un texto de la Biblia a lo mejor no es muy claro, se aclara con otro texto de la misma Escritura. Y después también hay un segundo principio que nos dice que hay que interpretar la palabra de Dios, los textos de la palabra de Dios hay que interpretarlos viendo el contexto. Un texto se interpreta con el mismo contexto. Yo tenía un pastor hace muchos años, ya a principios de los años 80, que cuando nos enseñaba también esto de aprendiendo a trazar bien la palabra de Dios, él nos daba estos principios elementales para cualquier cristiano que tenga amor por la verdad de Dios. Son elementales grabarse estos principios, y yo se los comparto a ustedes. Y él decía, este pastor, se llamaba Iván Baker, este pastor ya murió hace muchos años, y él decía que un texto sacado de su contexto es un pretexto. Y eso es lo que hoy abunda en el evangelicalismo, sacar textos de su contexto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para justificar pretextos, para crear nuevas doctrinas que en realidad terminan siendo falsas doctrinas. Entonces, por eso yo pongo mucho énfasis en esto de que usted no me tiene que creer a mí. Usted tiene que ver lo que yo le estoy diciendo y checar por usted mismo si lo que yo le estoy diciendo es correcto. Por eso yo les doy los textos para que ustedes mismos vayan y los lean por ustedes. Y ustedes ahí ejerzan el espíritu de los bereanos. ¿Quiénes eran los bereanos, mis queridos hermanos y hermanas que están del otro lado de la pantalla? Los bereanos y que hacían estas cosas, usted lo puede leer esto en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos 17, verso 11. Fíjese lo que dice ahí. Dice que los cristianos de Berea eran más nobles porque ellos cotejaban
con la escritura, que en aquel entonces lo que era la escritura era el Antiguo Testamento, porque la Biblia todavía no había sido terminada, lo que es el Nuevo Testamento, que nosotros hoy lo tenemos completo, en aquel entonces todavía no había sido completado. Faltaban las cartas del apóstol Pablo, faltaban las cartas del apóstol Santiago, faltaban las cartas del apóstol Juan, las cartas del apóstol Judas y faltaba el libro del Apocalipsis. En el tiempo de los bereanos, cuando Lucas escribió esto en el libro de los Hechos, lo que en ese momento era la Sagrada Escritura era el Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían y que ellos tenían que, por esa escritura que había ahí, tenían que cotejar si lo que el apóstol Pablo enseñaba era conforme. Fíjese, dice que en Hechos 17:11, dice que los cristianos de Berea eran más nobles, dice, porque ellos cotejaban por las escrituras si lo que Pablo enseñaba era conforme a estas. Y nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo, hermanos. Nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Nosotros no tenemos que creerle ciegamente a un pastor, ni tampoco creer todo lo que dicen un maestro. No, nosotros tenemos como cristianos la obligación de nosotros mismos pedirle al Señor que nos dé hambre por estudiar su palabra. ¿Para qué? Para poder controlar y ver si nuestros líderes están trazando bien y nos enseñan bien la palabra, como hacían los bereanos. Hoy, lamentablemente, gran parte de la gente que va a las iglesias evangélicas son, yo diría casi ninguno, pero voy a dar la oportunidad de que alguno haya, de que haga este ejercicio de controlar a ver si lo que le enseña a su pastor o sus maestros de la palabra está bien trazado en texto y en contexto, y si está bien trazado también en esto de interpretar la escritura con la misma escritura, sin sacar los textos de contexto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos queridos. Bueno, les decía, Deuteronomio capítulo 8, verso 5, vamos a ver otro de lo que está dentro del juicio correctivo de Dios para los creyentes. Hechos capítulo 8, verso 5, vamos a ver qué dice. Dice así, Deuteronomio capítulo 8, verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón, reconoce que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor te castiga. Bueno, acá vemos, ¿no? O sea, recuerde que esta palabra castigar no es un castigo condenatorio para el creyente, sino que es un castigo disciplinatorio, o sea, correctivo. Grábese esto. Para los justos, para el creyente verdadero, para el que verdaderamente ama a Dios, para el que verdaderamente ama la verdad de Dios que está en su palabra, todos los castigos que Dios pueda hacerle nunca van a ser condenatorios, mi querido hermano y mi querida hermana. Siempre van a ser correctivos. Van a ser correctivos. El Señor, con amor y misericordia, nos corrige. Bueno, vamos a ir a otro texto, hermano. Vamos a ir al último texto para después ya así pasar a la otra clase de juicios que son los condenatorios. Vamos a ir al último, en la palabra de Dios, vamos a ir al último, a la última palabra. Vaya buscando en su Biblia ya en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, hermano, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice así: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, o sea, el Señor, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres por él reprendido. Versículo 6, porque el Señor al que ama castiga, o sea, al que ama corrige, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Está claro en la Escritura esto. Esto es dentro de lo que es el estudio de la Escritura,
Estos se llaman, todos los textos bíblicos que yo les compartí recién, son textos que se conocen como, que están dentro de los juicios disciplinatorios y correctivos del Señor. ¿Para quién? Para los justos, para los creyentes, para todos los hermanos y todas las hermanas que aman verdaderamente a Dios y que han nacido del agua y del Espíritu, que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Bueno, ahora vamos a ir, la segunda parte, vamos a ir en la Biblia también, lo vamos a fundamentar bíblicamente, vamos a ir a los juicios que ya sí son condenatorios, no correctivos, y los juicios condenatorios son para los incrédulos, son para los que andan por la vida sin querer saber absolutamente nada con Dios. Son para los que andan por la vida mirando a los demás por arriba, así, mirando por arriba, que se creen que se las saben todas, para los que andan por la vida creyendo que ellos no necesitan la salvación de su alma, la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, que están en una rebelión y en un corazón endurecido para con Dios. Bueno, para esta clase de personas, Dios sí muestra en su palabra y advierte a estas personas en su palabra de que lo que hay son, sí, juicios ya no correctivos y de misericordia, sino juicios condenatorios. Vamos a comenzar con el Salmo 97, vamos a ir al Salmo 97, acompáñenme hermanos, Salmo 97, Salmo 97, versículos 2 y 3. Dice, nube y oscuridad alrededor de él, ¿no? Está hablando del Señor. Dice, el contexto de este texto justamente es el salmista hablando del Señor, ¿no? De cómo se manifiesta el Señor. Dice, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Versículo 3, fuego irá delante de él y abrazará en derredor a sus enemigos. Ahí está. O sea, acá vemos cómo el Señor trata a sus enemigos, trata a todos aquellos que no quieren arrepentirse, que no quieren reconocer que necesitan de la salvación que Dios ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo. No quieren volverse, ellos no quieren saber nada con Dios, no preguntan por sus caminos, no les interesa. Pero el Señor dice que para esta clase para los incrédulos, Dios se va a manifestar en nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él, y atención, y abrazarán derredor, o sea, alrededor, sus enemigos. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Vamos a ir a otro texto también, en el mismo libro de los Salmos. Vamos al Salmo 73, vamos a ir al Salmo 73, que versículos 17 al 20, dice así, 17 al 20, este es un salmo de Asaf, ¿no? Y el contexto de este texto, de este salmo, de este salmo es, Asaf era un salmista, y él en este salmo, los primeros versículos, desde el versículo 1 al versículo 16, él cuenta lo que él estaba sintiendo al ver alrededor de él tanta maldad, que aparentemente no había justicia, que él sintió envidia de los impíos porque hacían lo que querían y parecía que nadie hacía justicia. Pero fíjense que cuando él llega al versículo 17 de este Salmo 73, él dice, se le produce un quiebre ahí, ¿no? Es como que en el corazón y en la mente del salmista se produce como un quiebre, y él dice, fíjense lo que dice, él dice, Salmo 73, 17 al 20, él dice, hasta que venido al santuario de Dios,
entenderé la postrimería de ellos. ¿De ellos quién? De los impíos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Qué es el deslizadero? Un suelo resbaloso. Los impíos hacen todo lo que quieren, porque ellos creen que sus acciones injustas contra los demás nunca van a ser juzgadas, pero están equivocados. Están equivocados. Esto lo entendió el salmista Asaf. Por eso él dice, hasta que he venido al santuario de Dios, dice, entenderé el fin de ellos, la postrimería de ellos. Y dice en el verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, es decir, ciertamente, Señor, los has puesto en suelo resbaloso, aunque ellos no lo puedan percibir. Va a llegar un momento que lo van a percibir, porque va a llegar un momento que Dios va a decir, hasta acá llegaron. Hasta acá llegaron. Y ahí Dios sí va a derramar su juicio contra los impíos, como va a pasar ahora, muy pronto, una vez que la iglesia seamos arrebatados, ¿no? Se va a terminar. El Señor va a poner un antes y un después del arrebatamiento. Con el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, esta dispensación de gracia y misericordia se va a terminar para darle paso a la dispensación del juicio. ¿Qué es la dispensación del juicio? Es la que se conoce también como la dispensación de la tribulación y de la gran tribulación. Dios va a comenzar a juzgar a los impíos por todas sus impiedades. Va a empezar a juzgar a todos aquellos que, a pesar que el Señor les mandó gente, les mandó personas que les predicasen el Evangelio de la gracia, ¿no? De 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, nunca quisieron oír, nunca quisieron autopercibirse pecadores, nunca lo quisieron hacer. Siempre ellos creyéndose justos en su propia opinión, desechando la predicación del Evangelio de la gracia. Bueno, el Señor dice, bueno, hasta acá, una vez arrebatada la iglesia, comienza la dispensación del juicio. Se termina, no hay más trono de gracia. Comienza un trono de truenos y relámpagos. Comienza una dispensación de juicio. Porque esto significan los truenos y los relámpagos en la Biblia. El juicio severísimo de Dios contra los que no quieren arrepentirse, contra los que no quieren arrepentirse. Y esto va a pasar muy pronto, porque el arrebatamiento de la iglesia está ahí ya a un chasquido de dedo del Señor, de que el Señor haga esto y los que amamos la venida del Señor y estamos esperando, seamos arrebatados para salir a recibir al Señor en el aire, y los que se queden, bueno, van a tener que enfrentar a la ira de Dios, porque también esos 7 años de tribulación y gran tribulación también es conocido como el día de la ira del Dios Todopoderoso. Así que bueno, vamos a continuar, hermano, con este tema de los juicios condenatorios para los incrédulos. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, vamos ya al Nuevo Testamento otra vez. Segunda de Tesalonicenses, dice así, capítulo 2, versículos 7 al 12, dice así. El contexto de este texto, de Segunda de Tesalonicenses 2, es el apóstol Pablo acerca de la manifestación del anticristo, ¿no? Bueno, y de los que van a adorar al anticristo. Lo que le va a pasar a los que hoy rechazan de continuo el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Están reservados, ¿para qué? Para ser engañados por el anticristo cuando éste muy pronto irrumpa en el panorama político mundial. Esta gente, los injustos, que de continuo rechazan el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, están reservados por cuanto no quieren saber nada con el amor de Dios a través de la verdad,
del Evangelio que puede salvar sus almas de la condenación eterna, Dios les va a mandar un poder de engaño, dice Pablo acá. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque si usted no cree la verdad, la cual está totalmente revelada en la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? De 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. La verdad de Dios es esta, para que el hombre pueda alcanzar salvación de su alma. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Este es el Evangelio que todos aquellos que quieran ser salvos tienen que creer por medio de la fe. Que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Este es el Evangelio que para este tiempo de gracia hay que creer y hay que predicar. Como esta gente de continuo va a estar rechazando el Evangelio de salvación, de gracia, el Señor los va a destinar, como no amaron la verdad, Dios les va a mandar un poder de mentira. Y este poder de mentira va a estar en la manifestación del anticristo. Van a ser engañados por las falsas promesas del anticristo cuando ahora muy pronto irrumpa en el panorama político mundial. También lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Vaya, léalo. Dice que el mundo entero se va a maravillar de la bestia. Juan dice ahí, y adoraron, o sea, las masas, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Adoraron a la bestia, fíjese, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero bueno, vamos a ver también lo que dice Pablo, porque Pablo dice algo muy parecido acá, pero en el sentido de que ese poder de engaño que va a venir muy pronto sobre esta masa de personas, fíjese, dice Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12, dice así, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Estos somos nosotros, la iglesia. Lo que está impidiendo la manifestación, la consumación del misterio de la iniquidad y por ende también la manifestación del anticristo, es la iglesia. ¿Por qué es la iglesia? Porque el Espíritu Santo mora en la iglesia y esto es lo que debe ser quitado. ¿Y cuándo va a ser quitado o por qué va a ser quitado? Por medio del arrebatamiento. Una vez que se produzca el arrebatamiento y los que amamos la venida del Señor y estamos esperando, seamos quitados en medio, ahí el mal va a tener campo abierto la impiedad va a tener campo abierto para desarrollarse. Ahora piense esto, mi querido hermano y mi querida hermana. Si hoy ya estamos viendo cómo la crueldad y la impiedad en las diferentes áreas del ser humano se está manifestando, imagínense lo que va a ser el día después que seamos arrebatados, la iglesia de Cristo, donde ya lo que hoy todavía sigue deteniendo a la plena consumación de la impiedad, del misterio de la iniquidad. Imagínense lo que va a ser cuando no esté la iglesia, cuando el Señor quite lo que está frenando al misterio de la iniquidad, lo que está frenando el poder de la maldad. Imagínense, si hoy ya estamos viendo cosas terribles, imagínense lo que va a ser a partir del día después, que ya no estemos en la tierra. Y esto, hermano querido, créame, va a ser muy pronto. No queda mucho tiempo ya. El Señor está presto ya a recoger a su iglesia, la que Él mismo compró y lavó con su sangre en el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario. Muy pronto Él va a venir a buscar lo que es de Él, porque Él nos compró y nos lavó con su sangre, lo va a quitar, nos va a llevar a las moradas celestiales, como dice Juan 14, versículo 3, y a partir de ahí la tierra van a ser 7 años terribles, hermano. Bueno, sigo leyendo, hermano. Dice
Y entonces dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, refiriéndose al anticristo, la bestia, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Acá están los incrédulos, juicio condenatorio, acá lo vemos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué va a hacer? Dios le va a mandar un poder de engaño. ¿No quieren creer a la verdad? ¿No quieren creer en el amor de la verdad contenido en la predicación del Evangelio? Bueno, el Señor los va a entregar, los va a entregar a sus mentes reprobadas. ¿Para qué? Dice, para que crean la mentira. Dice, por tanto, pues, el Señor les envía una operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Acá lo vemos, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, resumiendo, queda claro en la Escritura que Dios tiene dos clases de juicios. Juicio para los creyentes, para los justos, es un juicio disciplinatorio correctivo. Y el segundo juicio para los incrédulos es un juicio condenatorio. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Así que bueno, les he fundamentado acá textos bíblicos. Yo ahora cuando suba el video a mi canal de YouTube voy a poner otros textos para que ustedes también, por ustedes mismos, puedan leerlo en sus Biblias. Que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones.